Bueno, justicia es un tema impresionante y largo para debatir. Hoy día hemos convocado a Richard Arce, él es congresista del Frente Amplio, un nuevo rostro para todos los peruanos. ¿Cómo está, congresista Arce? Bienvenido a Todos se Sabe. Ante todo, muy buenas noches a todos los oyentes de radioprogramas que se escuchan muy bien en la región de Apurímac. Soy representante por la región Apurímac, por el Frente Amplio, entusiasmado, con muchas ganas de discutir y debatir los temas de necesidad nacional y sobre todo de justicia, que hay mucha población que reclama permanentemente. Por supuesto. Y antes de presentar a los demás integrantes del panel, ya son varios los congresistas que han renunciado a su seguridad policial. ¿Usted va a renunciar al resguardo? Podría ser una posibilidad. Estamos viendo, estamos analizando. Es lo justo, dicho sea de paso. Hay muchas prerrogativas que tenemos en el Congreso. Y lo primero que me podría sincerar es la manera como te tratan desde que entras al Congreso. Cambia radicalmente cuando escuchan que eres congresista. ¿Ah, sí? Sí, porque lamentablemente hay una estructura jerárquica donde tiene 130 jefes y todo el Congreso. Honores, se tiran hacia el No, hay toda una serie de protocolos. Por ejemplo, cuando uno ingresa al Congreso hay una guardia tipo pretoriana que te brinda un saludo. Es una gentileza. Siempre me acerco y les doy la mano, pero estoy entendiendo. Que no se le suba el poder a la cabeza. Definitivamente, porque representamos a la votación de poblaciones excluidas, postergadas, olvidadas, y a eso hemos venido Muy bien. representar. Gracias, congresista. Pedro Angulo, él es el decano del Colegio de Abogados, un hombre también que tiene tanto que decir en este terreno. ¿Cómo está, doctor Angulo? Buenas noches, bienvenido a Todos se Sabe. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Le agradezco. ¿Contento, satisfecho con la designación de Marisol Perestello como ministra de Justicia? Me parece una muy buena designación. Es una persona realmente que conoce, valiente, que ya tiene experiencia. 5 años ha estado en el Congreso, definitivamente tiene mucho por hacer. Perfecto. Gabriela Camacho es politóloga de la Universidad Católica del Perú y muy joven, dicho sea de paso, pero también los politólogos siempre dan en el clavo. ¿Cómo está, Gabriela? Bienvenida a Todos se Sabe. Gracias, buenas noches. Muchas gracias por tenerme en el programa. ¿Le parece también a usted correcto que Pedro Pablo haya elegido a Marisol como ministra de Justicia? Sí, definitivamente creo que es uno de los mejores cuadros que tiene el nuevo gabinete. Además es alguien que, a diferencia de varios de los otros ministros, tiene más experiencia política, ¿no? Tiene un poco más, por decir algo, de cancha en ese sentido. Es cierto. Es algo bastante bueno, ¿no? Puede actuar como vocera también, ¿no? Sí. Sí, es verdad. Y Dieter Columbus, ustedes lo conocen, analista político, y segunda vez además que lo tengo en el programa, lo cual me alegra mucho. ¿Cómo está, Dieter? Bienvenido a Todos se Sabe. Buenas noches, Milagros. Gracias por la invitación. La justicia, voy a empezar con usted. La justicia es un tema muy complicado en nuestro país. Yo le decía a la ministra en la entrevista anterior que lamentablemente los peruanos no creemos o en la mayoría de los jueces o en la justicia porque siempre tarda, porque está esta impresión de que solo quien tiene plata tiene un proceso justo, rápido. Y eso es, pues, es un cáncer, ¿no es cierto?, que se ha instalado. Sí, eso es cierto, Milagros. Como hay una frase que dice que justicia que demora no es justicia, ¿no? Pero adicionalmente en nuestro país no necesariamente lo justo es lo legal. Y ese es el principal problema que tenemos, que la ley no necesariamente, y en el Perú casi nunca, va de la mano con lo justo. Y es por eso que tenemos los problemas que existen en la actualidad y esa falta de credibilidad de las instituciones que imparten justicia en nuestro país. No solamente es, como decía la ministra Perestello, un tema de corrupción, porque el desaliento del ciudadano no solamente va por el hecho de que un operador jurisdiccional le pida dinero, sino también el desaliento de un proceso que regularmente debería demorarse en 90 días, puede terminar en 5 años, 6 años, con todos los sobrecostos que ello implica. Entonces, el reto que está asumiendo el Ministerio de Justicia, el reto que está asumiendo esta nueva administración gubernamental en materia de justicia es muy grande, porque tiene que cubrir todas aquellas deficiencias que se vienen arrastrando de los últimos 5 o 10 años y que no se han solucionado hasta el momento. Se han hecho algunos intentos, como por ejemplo, en alguna oportunidad impulsar este tema del Seriajus, que fracasó justamente, como lo decía la ministra, porque si tú quieres hacer una reforma de justicia, tienes que involucrar a todas las partes que componen el aparato de administración de justicia en el Perú. No solo el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, y por qué no también convocar a la sociedad civil, que somos los principales afectados de la falta de justicia en nuestro país. Por supuesto. Congresista Arce, el diagnóstico está planteado hace tiempo, ¿no? Lo venimos discutiendo en varios programas periodísticos, pero para usted, ¿qué es lo más urgente? ¿Qué es lo que debería atacar la ministra Perestello en los primeros 100 días?
Mira, lamentablemente hay múltiples denuncias de parte de la población que justamente la justicia no llega. Y llega muy tarde y muchas veces hay personas en el caso penal que purgan cárceles. Yo vengo de Apurímac, una región muy peculiar, en Andahuaylas específicamente, que es un corredor lamentablemente de narcotráfico. El 70% de la población penitenciaria son jóvenes, jóvenes que fueron capturados llevando 1 kilo, 2 kilos de pasta básica de cocaína. Jóvenes burrieros. Que les llaman cargachos, entre comillas. Cargachos, ok. Lamentablemente, son jóvenes que tienen 20, 22, 24 años. ¿Qué futuro para esos jóvenes que van a purgar 8, 10 años de cárcel por haberse involucrado en un problema, por una necesidad económica? Que inclusive es mucho mayor porque es un tema estructural, porque lamentablemente no tienen una oportunidad laboral, no pueden seguir de repente una posibilidad de estudiar para poder atender a sus familias, y esto ha originado que la cárcel de Andahuaylas, por ejemplo, esté sobrepoblada, y el 70% son jóvenes relacionados a actividades de narcotráfico. Pero cuando caen... ¿Y dónde están los peces gordos? Exactamente, y esa es la indignación que nos causa, y esperemos que la ministra de Justicia, al mostrar este indicador que hay 80.000 presos, y solamente la capacidad de recepcionar son 30.000 de los penales, ahí hay un problema bastante serio. Y habría que solucionar también la situación de estas prisiones preventivas para ver y evitar problemas de familias que lamentablemente se involucraron en un problema, pero que exigen justicia. Yo también creo que la prisión preventiva se ha convertido en una distorsión, y en ese sentido le voy a preguntar al decano del Colegio de Abogados, al doctor Angulo, ¿cuál es su opinión respecto a esta figura? Porque hay gente que está en prisión preventiva y luego termina saliendo y en verdad nunca tuvo una acusación fiscal seria. Y se va, y dice, bueno, estuve preso, pero ya, pues así es la prisión preventiva, la perversión de nuestro sistema. Sí, ahí es, el tema es de los operadores de justicia, ¿no? Llámese fiscales, jueces, porque existe una visión que nosotros le decimos inquisitiva, de la época de la Inquisición antigua, que se considera que primero a la persona se le atrapa y luego ya se le investiga y se le demuestran los cargos para que no se vaya. En otros sistemas, por ejemplo, entre los anglosajones es diferente, ¿no? Primero se le investiga y luego ya se le apresa para ya inmediatamente procesarse, de que no esté perdiendo su libertad demasiado tiempo. Lamentablemente nosotros venimos de un anterior y todavía cuesta cambiar. Nosotros estamos ya con un nuevo Código Procesal Penal en muchas regiones del país, pero lo que todavía nos cuesta cambiar es la mentalidad. Hay una mentalidad que a veces se les identifica como los carceleros, ¿no? Mientras hay otra mentalidad que son los garantistas, y lo malo son los extremos, ¿no? Hay que llegar al medio, porque lo importante es calificar, tener un buen criterio para saber quién sí debería perder su libertad y quién no. Ahora, en ese medio hay dos polos que son muy fuertes en el terreno, sí. La impunidad y la venganza. Exacto. Porque también por venganza puedes meter a la cárcel a alguien. Lamentablemente a veces es cierto, y hay lugares donde se puede presionar más, sí. Hay zonas donde hay corrupción, entonces a la persona se le tiene entre las manos investigar, y bueno, para que no caigas, mientras tanto, haz esto que te estoy pidiendo. Y la verdad es que sí, es posible que en algunos casos la prisión preventiva se use políticamente, ¿no? De acuerdo. Lamentablemente es así. Sí, sí, claro, y eso lo estamos viendo, ¿no? Sí. Goyo Santos es uno de los que ha denunciado y gritado después de salir de la prisión, que su prisión preventiva fue una venganza política para evitar que él llegara a Palacio. En pocas palabras lo ha dicho así, ¿no? Claro. Para terminar su carrera política. Y de eso quería preguntarte, Gabriela, en el terreno político, no recuerdo hasta ahora a un buen ministro de Justicia. No sé si usted, que ha analizado bien en los últimos años, no recuerdo que alguien haya destacado y que un peruano se haya sacado el sombrero y haya dicho, qué buen ministro de Justicia que nos tocó. ¿Qué es lo que pasa con la justicia y la política? Bueno, creo que una de las cosas que de hecho dijo la ministra, que es parte del problema, es que es un sistema, digamos, muy grande y muy complicado, ¿no? Tiene muchísimas partes, ¿no? Ella mencionó, digamos, todos los distintos actores que están involucrados, entonces definitivamente poder reformar un sistema de esas características es complicado. Y creo que más allá de que un buen ministro definitivamente pueda hacer una buena gestión, pueda impulsar una serie de cosas, necesitas realmente de no solamente capital político de parte de quien inicia la reforma, sino también necesitas el apoyo de todos los demás actores, no solamente dentro del sistema judicial, sino en general. Me parece muy importante, una de las cosas que la ministra mencionó en la entrevista y que me parece muy interesante es que ella menciona que muchas veces son las propias normas las que hacen que los funcionarios tengan que
corromperse de alguna manera, ¿no? O sea, entonces, claro, cuando ves que esos temas cruzan a todo el Estado, no son solamente un problema del Ministerio de Justicia, sino es las normas que les exiges a los funcionarios, ¿no? Cómo se las exiges, cosas que a veces no son cumplibles, ¿no? Creo que también Dieter iba en esa línea cuando decía la diferencia entre la legalidad y lo justo, que es algo que no son necesariamente compatibles en este preciso momento. Entonces creo que definitivamente es una cartera bastante complicada. No sé si es necesariamente un ministro el que haya fallado, o sino que es una cosa tan grande que requiere un trabajo de muy largo aliento, ¿no? Pero Entonces, se requiere harta voluntad política para solucionarlo. Definitivamente. Por eso, a eso iba, ¿no? O sea, uno puede tener buenas intenciones, pero de buenas intenciones está empedrado el cielo. Sí, ¿no? Entonces es importante que no sea solamente ella la que se comprometa con esto, sino que definitivamente todo el gabinete y toda la administración tengan la voluntad política para impulsar esto, ¿no? Para que definitivamente, como mencionaba Dieter, no se quede como Seriajus, que se quedó en una buena intención, ¿no? Entonces esto requiere que todos se coman ese pleito, ¿no? No solamente la ministra, sino definitivamente todos. Igual creo que ha mostrado, digamos, buenas señales, ha dicho algunas cosas muy importantes, está además justamente este tema de la Procuraduría también, sí, ¿no? eso me parece vital, solucionarlo, ¿no? Sí. Y que se entienda además que la Procuraduría es un organismo que defiende al Estado, no al gobierno. Que sea, no sé usted si compartirá mi opinión, doctor, como decano del colegio, pero en en el gobierno anterior creo que todo se trastocó, ¿no? Bueno, lamentablemente cuando sacaron a la doctora Jenny Vilcatoma, cuando sacaron a la doctora Julia Príncipe, claro. Eso fue terrible, ¿no? Terrible. Porque, y el procurador Segura terminó siendo un defensor de la pareja presidencial. En realidad es malo para el Estado perder a sus mejores cuadros, porque generalmente no hay muy buenos cuadros en el Estado. Exacto. Y específicamente entre procuradores. Entonces perder a personas tan simbólicas, tan ejemplares, porque ellas han soportado campañas de difamación, por supuesto, ¿no? Entonces eso fue absolutamente negativo, claro, ¿no? y hubiera sido terrible que perdiéramos a la procuradora Medina, ¿no? Fue un baldón para los ministros, ¿no? Los ministros claro. se quemaron al hacer eso. Yo también creo que exactamente lo que usted acaba de decir, ellos solo se quemaron quemándolas a ellas, ¿no? Pero bueno, la justicia siempre llega y ambas han regresado. Señor Dieter Columbus, siempre los ministros hablan de hacer una reforma y esa palabra ya es como, no sé, creo que se ha perdido el sentido real de esa palabra. El propio presidente Kuczynski, en su mensaje a la Nación inaugural, dijo que la justicia, el poder judicial, exigía una verdadera reforma. ¿Es posible, Dieter? ¿Ves abierto el camino? Yo lo veo muy complicado. Es complicado, es cierto. Es complicado porque, usando las palabras que ha usado el presidente, destrabar todas las complicaciones que hay y que se han venido acumulando durante más de 10 años, es complicado. Pero no es imposible, ¿no? Va a importar mucho la voluntad política de ese gobierno de impulsar una política de Estado real que trate de solucionar este problema. Pero solucionar el problema de justicia no solamente quiere decir no jueces corruptos, ¿no? Sino implica otras cosas, como por ejemplo, idear mecanismos procesales para que realmente los plazos no sean exactamente los del código, sino que por lo menos los más próximos que se puedan y un proceso no dure 10 años, o que la sentencia que se emita, en algunos casos que se han dado, sea después de que quien demandó falleció, ¿no? Claro, claro. Sino que se tienen que buscar mecanismos alternativos para que la población, la ciudadanía acceda a la justicia. En ese caso, por ejemplo, yo rescato mucho el ejemplo del divorcio en vía municipal, ¿no? Cuando dos personas se quieren divorciar de mutuo acuerdo, antes iban al Poder Judicial. Obtener una sentencia, a pesar de que estaban de acuerdo, demoraba aproximadamente 2 años. Sí. Y aparte, los costos que ello te demanda. Con esta ley que se dio en el año 2008, si no me equivoco, si uno va con su esposa y quiere divorciarse en una municipalidad, el trámite demora 90 días exactos, con inscripción en claro, SUNAR mucho y en más RENIEC, expeditivo. Y te cuesta solamente 300 soles. Ojalá y eso se hiciera con la pensión de alimentos, ¿no? Ese tipo de medidas innovativas en la aplicación o en la administración de justicia se tienen que dar, porque ayuda a que la ciudadanía recobre, pues, la confianza en las instituciones, y ayuda también, pues, a atacar otro de los problemas que tiene el Poder Judicial, que es ese embalse de carga procesal que tiene, porque lo real también es de que los jueces tienen que administrar justicia de forma
a ver, antimetodológica, porque no puede ser que un juez tenga 10.000 expedientes a su cargo. O sea, es imposible. 5.000 expedientes. Alguien que tiene que administrar justicia tiene la obligación de leer el expediente. Y si alguien tiene 5.000 expedientes que revisar para poder emitir sentencias dentro de los plazos, es imposible. Y es por eso que se da toda esta sobrecarga procesal, problemas en las sentencias que a veces muchos firman y ni siquiera saben lo que están haciendo porque lo han hecho el secretario juzgado, el practicante, el cesigrista y demás. Entonces, todo es, la reforma que necesitamos es una reforma, como decía la ministra Perestello, obedece a temas estructurales, no solamente maquillaje, ¿no? Tenemos que atacar problemas de fondo, si no vamos a seguir en el mismo problema de cara al bicentenario. Muy bien. Congresista Arce, la judicialización de la política. En los últimos años, las megacomisiones se han convertido a veces en cacerías interesadas, en muchos casos con justa razón, y finalmente se ha terminado procesando y encauzando en el Poder Judicial, pero en otros ha sido más película para los medios que otra cosa. ¿Cuál cree que tiene que ser el horizonte de este nuevo Congreso con el gobierno que acaba de salir? En principio ahí tendríamos que añadir el tema de la Comisión de Ética, que prácticamente se convierte como una especie de Santa Inquisición dentro del propio Congreso de la República para operar venganzas políticas. Y algo muy concreto, el señor Javier Díaz-Canseco fue sancionado. Lo de Javier Díaz-Canseco fue escandaloso. El día de su sepelio, el día de su sepelio, tuvieron la gracia de enviarle un arreglo floral a las personas que votaron ese día. Recordemos muy bien que hasta Ana Jara fue a la votación, porque fue orden de muy arriba. Fue orden había de Nadine venganza. y de Ollanta. Usted lo ha acaba de contado expresar. Chejade en Sí, su lo libro. dice. Es terrible el capítulo de Díaz-Canseco, de cómo se operó una venganza. No, bueno, en fin, pobre hombre. No, pero que podemos dejando... discrepar. Sí, nosotros yo sé. somos de izquierda. No, y con mucha discrepemos honra. todos, pero una cosa pero es... no podemos actuar de esa manera como una venganza política. Y las comisiones, sobre todo en las comisiones de fiscalización, pueden convertirse al final también en un túnel de venganza y no de justicia. ¿No es cierto? Y se pierde la esencia. Se está confundiendo al Congreso porque los ciudadanos les pedimos que solucionen temas judiciales cuando debería ser el Poder Judicial. En ese punto, ¿cuál es su opinión? ¿Qué cree que debe pasar en el Congreso con el gobierno pasado? ¿Se debe armar una megacomisión? ¿Mejor que no, que lo haga el Poder Judicial? ¿Qué hacemos? Partir para quitarle primero esos nombres rimbombantes, ¿no? Megacomisión, como si fuera ya estaría con la condena bajo el brazo. Lo principal es que hay que actuar objetivamente. Si hay denuncias, si hay casos de corrupción, la posición del Congreso justamente es de fiscalizar, pero que esa fiscalización se haga en el orden y el procedimiento legal que corresponda. Yo no soy abogado, pero entiendo muy bien que es muy importante que tengamos pruebas, que tengamos indicios para iniciar un proceso, sí, claro, y justifiquemos. Además tiene que haber presunción de la inocencia desde el primer momento. Con el ciudadano más controvertido. Así es. Y recordemos la megacomisión de Alan García, por ejemplo, desde el primer momento ya se pensaba que se le iba a sancionar. No, ya lo habían sentenciado. Y ya lo habían sentenciado, y eso ha quitado la posibilidad de repente de entrar al detalle en el tema de los narcoindultos, los petroaudios, casos de corrupción que para la población, para el ciudadano común y corriente, siente que debió haber habido sanción. Pero lamentablemente no se llegó a más. Y este gobierno tiene la gran responsabilidad de hacer una coordinación permanente con el Congreso, entendiendo que tenemos 73 congresistas fujimoristas, que también tienen la gran responsabilidad de actuar objetivamente por encima de sus intereses político-partidarios, por encima de su posición que puedan tener como fujimoristas. El Perú necesita que se haga justicia. Y hay casos y hay demandas. El día de hoy, por ejemplo, en el Congreso se han presentado a las mujeres que han sido víctimas de esterilización. Cuando uno escucha los testimonios, uno sería tan indolente para no sentir el dolor que han sufrido esas mujeres por ser campesinas, por ser mujeres humildes, no van a conseguir justicia. Y lo curioso es que el modus operandi del accionar, porque esto fue una política de Estado, y hablemos claro, se repite en Piura y se repite en Chumbivilcas y se repite en Apurímac. Es imposible que un médico, porque eso es lo que ha pretendido la Fiscalía, decir que han sido casos sectoriales, particulares, aislados, donde los médicos han actuado de mutuo propio para accionar de esa manera frente a las mujeres, agrediendo su dignidad, agrediendo a la mujer.
en este escenario de feminicidios todavía es grave que no se pueda conseguir justicia y lamentablemente nuevamente se ha vuelto a archivar. Y un detalle muy importante, hagamos seguimiento y estoy investigando a los fiscales que archivaron en primera instancia del 2014. Muchos de ellos fueron ascendidos, eran fiscales adjuntos, después de su decisión, curiosamente, a los días llegaron a ser fiscales provinciales, fiscales superiores. Vamos a destapar, no es posible, la justicia tiene que llegar. Por supuesto. Doctor Angulo, el congresista se acaba de tocar un tema muy importante, la fiscalía. ¿Por qué demora, o sea, usted es decano del Colegio de Abogados, ¿por qué demora tanto? A veces no entiendo por qué la acusación fiscal no terminan de hacer la carpeta, pasa un año, pasan 18 meses, pasan medio, por favor, se pide ampliación. ¿Qué es lo que pasa en la fiscalía? Hay un tema importante en el nuevo Código Procesal Penal que se ha visto y evidentemente va con nuestra historia, ¿no? El centralismo. La reforma arrancó en Huaura, luego continuó en Trujillo. ¿Cuál era el problema en esa época inicial, 2006? Que cuando tenían que hacer un examen de ADN por recoger restos de sangre y verificar, tenían todo que venir a Lima. Y en Lima lo ponían ahí en una vitrina porque tenían que esperar su turno. Entonces, ese centralismo afecta mucho, estoy hablando de la especialidad penal, ¿no? Donde se tiene que investigar la responsabilidad penal de las personas, donde sí, las personas ingresan a la prisión preventiva. Entonces, pero las personas que ingresan a prisión preventiva por casos de corrupción también son varias, y al final sí, las carpetas fiscales no sé por qué demoran. ¿Tan difícil es? A ver, uno de los temas son las pericias. Sí. Otro de los temas son las necesarias actuaciones policiales, porque los policías, en la medida en que son técnicos, por ejemplo, accidentes de tránsito, no cualquiera puede medir, ser un perito. Exacto, entonces nos faltan peritos, nos faltan pericias y nos falta Pero el gobierno gente. de Humala anuló a varios peritos. ¿Recuerdan la última etapa del ministro Aliancén? Sí, y lo que pasa es que igualmente sucedió también con el tema de la Procuraduría, ¿no? Nosotros lo hemos visto, cuando el Poder Ejecutivo quiere que no se vea, pero disminuir el avance que se hace en las investigaciones, por ejemplo, en temas de corrupción, lo que se hace es ir disminuyendo a los procuradores. Se les va despidiendo, entonces se les va quitando presupuesto. Claro, entonces, hay formas, y uno de los temas es presupuesto. El presupuesto es muy importante. En ese sentido, atender el presupuesto del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Policía Nacional, en temas que se consideren estratégicos, donde se debería atacar con más prontitud, eso va a ser muy importante en los próximos días. Muy bien. Termino contigo, Gabriela. Empecé con Dittel y ahora termino el programa contigo. Pedro Pablo Kuczynski, el presidente, creo que ha sabido dar el mensaje al inicio de que hay dos temas básicos que nos preocupan a todos los peruanos, la inseguridad y la corrupción, ¿no es cierto? Y en ese sentido hay toda una tendencia política actual que creen que a PPK en realidad no le interesa mucho destapar la olla del gobierno pasado. Y esta pregunta te la hago como politóloga. Hemos presenciado en las últimas experiencias que se pierde mucho tiempo en analizar qué hizo el otro, pero acabo de entrevistar a la ministra de Salud y me ha contado ayer que existen 468 proyectos que ha tenido que llamar al Contralor para decir, por favor, ¿qué pasa acá? ¿No es cierto? De hecho, la ministra de Justicia hoy día nos ha dicho que va a visitar los 63 penales para analizar por qué rayos no se ha bloqueado, cuáles son las necesidades. Todo eso habla de ineficiencia y corrupción. ¿Cuál debe ser el papel de PPK? Porque claro, Ollanta fue un gran perseguidor y fiscalizador. García lo fue también de Toledo. Recordemos todo lo que le hicieron a Toledo. Y Toledo lo fue, por supuesto, de Fujimori. PPK, ¿debe de perseguir e investigar todo lo que hizo Humala? Yo creo que más allá del rol que deba tomar él como presidente, creo que se trata de lo que efectivamente hagan los ministros, ¿no? Claro, o sea, cuando hablo de eso no me refiero al presidente, o sea, es una figura, no fue que Humala fue él solito, no, fueron los operadores políticos, claro, igual con Toledo, pero en el caso de PPK él ha dicho, no voy a perder mi tiempo, se ha perdido mucho tiempo. ¿Eso políticamente le va a rendir frutos o crees que sería un error? Yo no creo que sea un error, creo que efectivamente
cuando además te vuelves el vocero, te vuelves de ese tipo de cosas, también eres luego víctima de ataques de distintos flancos y te estás abriendo flancos innecesarios, ¿no? O sea, eso no quiere decir que los ministros que tengan que asumir funciones definitivamente vayan a tener que ver qué ha pasado en las anteriores gestiones, ¿no? Ese es un proceso natural porque además si no cargas con el pasivo e incluso con procesos legales de lo que ha sucedido anteriormente, ¿no? Que no te corresponde. Exacto, ¿no? Entonces, definitivamente cada ministerio, cada ministro verá cómo tienen que manejar esos temas internamente, verán además si es que es necesario abrir procesos, si es que no, control interno, en fin, tengan que investigar las cosas que sucedieron antes, y eso yo creo que tiene un curso en sí mismo. Sí creo que no es particularmente beneficioso, o sea, no le da muchos réditos tener que perder un año al presidente siendo vocero de estas cosas. Y creo que eso es quizás lo que quiere decir él cuando no dice eso. O sea, no se refiere a que no se va a hacer no nada, lo va a hacer, sino que no va a ser él la voz cantante. Exacto, ¿no? Porque ahí sí estás perdiendo un poco de tiempo, sobre todo porque vas a tener que responder constantemente esas cosas, que en realidad lo que tienen que seguir es un proceso judicial propio, ¿no? O sea, no tiene que ser él el que tenga que hacer como, no sé, pues microadministración de esos temas. Esos temas creo que se deben manejar por su lado y él más bien puede enfocarse en aquellas cosas que realmente está priorizando y las cosas que necesitan que él esté detrás y que él sí sea el vocero de esos temas para que avancen, ¿no? Creo que investigar al gobierno anterior no es algo que necesite que él esté... No, él necesita destrabar otras cosas, de acuerdo. Gabriela, ojalá y él resulte al final de su mandato un presidente libre de procesos, ¿no? Porque lo que nos ha contado la historia es que Fujimori, García, Toledo con Ecoteva, García con los narcoindultos, y bueno, y antes peor, ¿no? Con Cayara y con todo lo que pasó, el Frontón, y Ollantumala no solo ha tenido a Madre Mía, también tuvo el Andahuaylazo, pero él se libró muy bien, ¿no? Porque dijo, pero yo me acuerdo de la llamada que hizo en RPP. Yo estuve a 50 metros, mi vivienda es a 50 metros de la comisaría de Andahuaylas y hemos visto todo. Y permanentemente se arengaba el nombre de Ollantumala. Y gracias al Andahuaylazo él agarra un espacio, tiene la palestra a nivel nacional para darse conocido y es presidente. El primer meeting fue en Andahuaylas, llenando toda la plaza, porque había una expectativa. Y en ese Andahuaylazo usted está diciendo la verdad. ¿Se arengaba a Ollantumala? Por supuesto que sí. Recordemos decía, lo estoy haciendo, hablaba con recordemos el pasquí, ¿no? Que se llamaba Ollanta. Y mire dónde es Antauro. No, y le debe mucho a ese sur, pero es porque existe un sur que reclama, que no está de acuerdo con el sistema, y ellos canalizaron fácilmente con un discurso barato. El Andahuaylazo tenemos que analizarlo bien algún día. ¿Antauro debe ser indultado? Yo creo que va a ser una situación bastante difícil porque él no está en una edad, en condiciones que se diga, ¿no? Que está sufriendo el sistema. ¿Y usted como decano del Colegio de Abogados vota por el indulto de Fujimori o vota por lo que ha propuesto PPK? En principio que tiene que analizarse, no sé el documento, cuáles son los argumentos. Se supone que tendría que haber algo nuevo porque poner más de lo mismo sería inútil, fue el resultado, ¿no? Claro. Habla como abogado, ¿no? Está bien. Claro, es abogado. Hay que verlo. Así se cuida. Me parece muy bien. Claro. No, es que tiene que ser así. Hay que ver los papeles, porque si no luego le cae, decano. No, si usted dice algo hoy día impropio, mañana le caen todas las fuerzas políticas. Hay una pregunta que hizo en relación a lo que primero debería hacer Marisol Perestello, que a mí me parece importantísima. Y creo que algo fundamental es, ella tiene que ver con el sistema de justicia. Pero el sistema de justicia hay instituciones que son independientes y autónomas, y ese ha sido el gran problema, porque hay una convicción que la reforma no va a venir desde dentro, o sea, las instituciones no se van a reformar desde dentro. Entonces, una de las primeras cosas que tiene que darse es un diálogo, porque definitivamente la intervención también puede darse desde fuera, pero qué mejor que sea dialogante, o sea, que ellos mismos revelen sus problemas, porque hay criterios y criterios entre los magistrados, entre jueces y fiscales, hay opiniones. Y en ese sentido, en el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura igualmente. Entonces, empezar a conversar con ellos, reunirse y asumir compromisos, eso es muy importante. Ojalá. De otro lado, también hay que distinguir... Bueno, ella conversó con la OCMA, ¿no? Claro. Ahora le faltan los Pero otros. hay que distinguir también entre los integrantes, ¿no? Aquellos que fallan, digamos, la jueza de Ayacucho, el juez de aquí de Lima, porque el tema es el siguiente, no tenemos que golpear a las instituciones en el Perú son débiles, no ataquemos a las instituciones, ataquemos a las personas que tienen malas decisiones, y por ahí tiene que empezar la cosa.
Sí, bien dicho, decano, porque si no nos vamos a ir al diablo. Definitivamente. ¿No? Tenemos que empezar. Y los delitos los cometen las personas, no las instituciones. Exacto. Muy bien, muchas gracias, decano, que le vaya bien. A usted también, congresista, Si me renuncie permites. a su resguardo. Totalmente de acuerdo. Renuncia, hoy Es una día posibilidad. renuncie. Claro. Pero algo muy importante es respecto a Marisol Perestello. Yo la conocí en Cayara y ahí me enteré que ella durante su periodo legislativo estuvo investigando y Sí, sobre claro. todo promoviendo una ley que ya se aprobó para que se siga buscando a las víctimas de estos casos execrables, Es verdad. de personas muy humildes que siguen buscando a sus familiares. Y no solamente es Cayaras, es Putis, es Acomarca. Sí, por supuesto. Entonces yo creo que hay un compromiso de parte de ella para poder continuar con esta lucha de búsqueda de justicia. Cierto, La hay justicia muchos- tiene que llegar y tiene que llegar justamente para las personas más olvidadas. Bueno, muy bien, muchas gracias, No, congresista. gracias a Gracias, usted. Ditel, gracias, Gracias, Milagros. Gabriela. Bienvenidos siempre a Todos se sabe. Hasta aquí llegué. Mañana no, el fin de semana, señores, que les vaya bien. Las repeticiones de Todos se sabe son a la medianoche y el fin de semana también creo que repetimos. Así que muchas gracias por la sintonía. Este programa es para ustedes y de ustedes. Y si tienen algún chisme, alguna denuncia, mándenmela nomás por correo, que aquí todo se sabe. Chao, que estén bien.